Y sobre este mismo tema, especialistas aseguran que pequeños cambios en nuestra alimentación pueden dar resultados muy positivos, sobre todo en el peso y en nuestra salud. Al iniciar el año todos tenemos nuevos y viejos propósitos que cumplir. Para muchos, uno de ellos es bajar de peso. Sin embargo, no siempre las personas empiezan una dieta con un especialista. Las dietas sin supervisión, las inyecciones con diversas sustancias o las famosas pastillas milagro pueden ocasionar un daño severo en nuestra salud. Por favor, no, ninguna, no es cierto. Si sirven, les están haciendo daño. No deberíamos de estar consumiendo, es un grave problema en la actualidad, esas pastillas milagro. Normalmente, en el mejor de los casos, no sirven de nada. Especialistas indican que no es necesario asistir con un nutriólogo. Con solo tener una mejor alimentación evitando grasas, harinas y azúcares, es posible bajar de peso, ya que son los principales causantes del sobrepeso. Es que si quieren bajar de peso de una forma relativamente sencilla, es que dejen todos los refrescos, que dejen los azúcares que vienen en postres y en panes y en galletas y demás, y las harinas. Yo creo que con eliminando esas tres cosas de la dieta de todos los días, vamos a tener un efecto bastante satisfactorio. Y eso hace que nuestro estilo de vida cambie en el mediano y en el largo plazo. Y con eso vamos a lograr no estar subiendo y bajando y rebotando con estos kilos de más. Si usted quiere llevar un plan alimenticio balanceado, puede asistir con un especialista para que le realice los estudios pertinentes y le proporcione la dieta adecuada para su organismo. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.